Forastero, te doy la bienvenida nuevamente al canal. Para mí es muy valioso tenerte aquí el día de hoy. El 2 de diciembre de 1993, en el barrio de Los Olivos, arriba de un tejado de la casa 45, es donde fallece Pablo Emilio Escobar Gaviria, aquel hombre de Antioquia que pasó de ser pobre a una de las personas más millonarias de todo el planeta Tierra. Sin lujos ni excentricidades, Pablo Escobar pasó sus últimos días en una casa común, esperando que la muerte tocase a su puerta, y realmente así fue. Si quieres conocer sus últimos años, no olvides quedarte hasta el final del video para conocer todos y cada uno de los detalles. Lejos se escuchan algunos helicópteros. A tu lado solo encuentras una pistola y en tu mente vagan las ideas menos coherentes de toda tu vida. Alguien derriba la puerta, se oyen cientos de disparos y cae al suelo tu último hombre. Te da tiempo de correr y moverte, mas no de pensar hacia dónde te diriges. Terminas en el tejado de una casa intentando esquivar disparos y cuando ya te das cuenta es demasiado tarde. Lo único que te queda es apretar el gatillo y disparar. Estos fueron los últimos minutos de Pablo Escobar, aquel hombre que se coronó como el capo de la droga en todo el mundo. Y aunque sus últimos días, antes de su muerte, fueron completamente distintos a los años en donde la hacienda Nápoles y sus excéntricas mansiones eran lugares de descanso para el patrón del mal y su familia. Dicen que debes conocer la historia, pero no repetirla. Así que comencemos desde el principio. La tarde del 19 de junio de 1991. Pablo Escobar se entrega a las autoridades bajo un acuerdo, el cual incluía cumplir una condena de un cierto tiempo en la prisión La Catedral del Mundo. Pablo construyó y modificó a su comodidad. El acuerdo no solo beneficiaba al gobierno colombiano, sino que también prohibía la extradición de colombianos hacia el territorio americano. El confinamiento en la catedral no le afectó tanto a Pablo. Al contrario, el jefe del cartel de Medellín vivía como un rey con muchas comodidades. Se presume que contaba con un cuarto exclusivo en donde tenía una cama, un radio, un teléfono celular y además de los privilegios de las incontables visitas que recibía continuamente. Gaviria nunca dejó de manejar el cartel cuando estaba en la prisión. El capo de Colombia seguía siendo de las suyas en la catedral. El 4 de julio de 1992 se confirmó la muerte de Fernando Galeano y Kiko Moncada, hecho que dejó atónito a la mitad del país, no tanto por el asesinato, hecho en la cárcel en donde se encontraba el capo más grande de Latinoamérica, sino esta vez Pablo Escobar había sido más que el autor intelectual del asesinato. Esta vez lo había hecho con sus propias manos. La mitad del país estaba impactada de aquel suceso y la respuesta que tuvo el gobierno hacia el pánico de la gente fue causar más pánico. Habló de que lo tenía claro. En cualquier momento, el gobierno iba a aprovechar la oportunidad de buscar la extradición de él hacia los Estados Unidos. Lo que el gobierno no contaba y no tenía en mente es que esa cárcel era más de él que de ellos. Y a pesar de su intento de ser lo más discreto, las paredes parecían ser de cartón y Pablo parecía tener receptores de audio. A lo que me refiero con esto es que se dieron cuenta, según el plan del gobierno de César Gaviria, el presidente en turno de ese entonces era llegar a la catedral con la excusa de que Pablo Escobar iba a ser trasladado a otra cárcel en donde estuviera más protegido y vigilado. Esto con el fin de acabar con el terrorismo y el pánico de Colombia. En ese entonces se presume que el gobierno no le importaba si seguía vendiendo o no el producto que pasaba a Estados Unidos. Lo que sí le causaba bastante conflicto eran los ataques terroristas y asesinatos que habían sido causados por Pablo Escobar y su guerra, que había tomado para ese entonces más de una década al ejecutarse el plan. 2 funcionarios fueron tomados como rehenes en la cárcel, esto con el fin de saber información más detallada sobre Pablo Escobar y su extradición. Forastero, recuerda que si te está gustando el video, puedes suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para disfrutar de nuestro increíble contenido. 2 funcionarios fueron rehenes de Pablo Escobar hasta que su equipo y él decidieron fugarse. La fuga se realizó el 22 de julio de 1992, exactamente 18 días después del asesinato de los 2 socios de Pablo Escobar. Aquí llegamos al clímax. Realmente los últimos años de Pablo Escobar fueron demasiado intensos y frenéticos para el aguante de cualquier persona. Pero te sorprendería todo lo que duró escondido y protegido. En el momento de la fuga, Escobar no pidió refugiarse,
confiaba en que todo regresaría a la normalidad y que la fuga no podía ser un gran motivo para buscarlo, hasta en las piedras. Pero se equivocó. Colombia pidió ayuda de algún agente externo, un amigo extranjero. Ya saben a quién me refiero. Sin embargo, sus intentos se veían frustrados por Pablo Escobar, que demostraba estar un paso más adelante que ellos. Colombia junto a Estados Unidos buscaron un incentivo de $2 millones al que capturase o diese información del paradero de Pablo Escobar. Esto fue un punto a favor del gobierno y su búsqueda, ya que mucha gente se interesó en esa recompensa, pero el patrón del mal aún no estaba listo para ser capturado. Esas acciones de Pablo y su cartel fueron una de las tantas que se vieron reflejadas en la serie de Netflix. Además de la recompensa de parte del gobierno colombiano, la de Pablo Escobar también ofrecía cierta suma de dinero por cada cabeza de un militar, policía, político y agente de la DEA. Se sabe que la recompensa más jugosa era de $300.000 por agentes de la DEA, y las demás varían de precio. En ese año hubo más de 65 víctimas a causa de la recompensa de Pablo. Eran momentos de incertidumbre para los dos bandos. Pablo estaba tomando fuerzas y el gobierno seguía presionando. A pesar de las pérdidas, esto llevó al otro punto, que fue fundamentalmente para la captura del capo en septiembre de 1992. A 2 meses de la fuga de la catedral, surge un grupo que se encargaría de la persecución de Pablo Escobar. Ese grupo, auspiciado en la mayoría por el cartel de Cali, se autodenominaba Los Pepes, siglas que significan Perseguidores de Pablo Escobar. Este grupo estaba dirigido por Fidel y Carlos Castaño, las mentes que hicieron posible la existencia de este grupo criminal que estaba dedicado al 100% a la búsqueda y asesinato de Pablo Escobar. Para ese entonces ya contaban con el armamento y material suficiente para salir a cazar. Este sin duda fue uno de los golpes que más le afectó a Escobar. Ya no solo era el ejército colombiano quien lo buscaba, era la DEA y un grupo aún más peligroso. El mundo de Escobar se iba desmoronando. Los campos en los que él producía comenzarían a destruirse. Las casas de seguridad eran encontradas y registradas de pies a cabezas. El personal iba desapareciendo y cada vez era más difícil encontrar un lugar seguro. Cuentan testigos que estuvieron cerca del patrón del mal que esta persona se cambiaba semanalmente a un nuevo escondite o casa. Pablo se sentía asfixiado y el mayor miedo de él no era ser cogido por el ejército, la DEA o por los Pepes. En su mente rondaban los rostros y el futuro de sus hijos y su esposa. Forastero. Evidentemente, no era un secreto que querían acabar con todos los Escobar. Al salir ileso, esta vez parecía costarle. Llegó un tiempo en el 93 que dejó de existir noticias. Ya se hablaba muy poco de él, ya que nadie sabía con exactitud en dónde estaba. Parecía haber burlado a la ley y en realidad sí lo hizo por un tiempo. Sin embargo, como te acabo de decir, lo hizo por un tiempo, porque entre escondites a Pablo le llegó la hora el 2 de diciembre de 1993. Muy bien, forastero, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.